rompiendo esquema en la comodidad de su hogar. Nuevamente aquí con un invitado de esos que siempre traemos, de platino y de diamantes. Pero esta vez nuestro invitado viene de un lar muy cercano. A ver, bienvenido, postdoctor Carlos Arturo Robledo Marín, a Rompiendo Esquemas, para que usted nos cuente qué hace en la fundación en donde usted tiene un puesto muy importante. Ya lo hemos tenido a él aquí en estos estudios en Panamá con el presidente de Fundacol. Cuéntenos un poco qué es Fundacol. Bienvenido. Doctora Argénida y los visitantes del programa Rompiendo Esquemas, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta grata invitación. Me siento muy complacido de volver al programa, de estar un poquito más cerca del país que tanto admiro y del cual hemos aprendido tanto. La Fundación Opción Colombia, Fundacol, es una organización de la sociedad civil que ya lleva 22 años trabajando por el bienestar y la calidad de vida de diferentes sectores poblacionales. Y cuando hablamos de diferentes sectores poblacionales es necesario hablar del curso de vida, ¿no? Cómo estos niños con la esperanza o los jóvenes con esta expectativa del conocimiento se conjugan y se articulan en ocasiones de manera muy positiva y en otras se convierte en un gran desafío en articularse con las personas adultas y personas mayores para generar una nueva ciudadanía, para construir una mejor sociedad entre todos. Y claro, dentro de ese gran engranaje de Fundacol, yo soy el director ejecutivo, a sus órdenes, mi estimada. Bueno, mi estimado director ejecutivo, aquí en Colombia, sé que tratan a la familia como un sistema, metidita en ese ciclo vital en donde vamos cumplimentando tareas en cada una de las etapas. Pero hay un tema que en ese sistema empieza, termina, está haciéndonos daño a la familia. Ese es el tema violencia. Cuénteme si ustedes están mirando dentro de la fundación lo que es violencia doméstica, intrafamiliar. Ahora tiene otro nombre, pero cuéntenos si ustedes tocan ese tema. Claro que sí, cuando está muy, digamos, en boga la política internacional, ¿no? Centrarnos en lo que está pasando entre países y, claro, evidentemente, generar estrategias de articulación entre esta política internacional con sus diferentes fortalezas y dificultades. Pero en ocasiones esa mirada, esa panorámica internacional también tiene que estar articulada con lo pequeño, ¿no? Y no por ello menos importante, con ese gran núcleo central de nuestra sociedad que es la familia. ¿Qué Dentro de la dinámica familiar se gestan... Hola. se congeló un momento? Usted continúa hablándonos porque se congeló un momento que solamente se le oía balbucear. Háblenos de esa dinámica intrafamiliar. ¿Cuánto daño le hace a una familia? Claro que sí, estaba mencionando que dentro de esos grandes fenómenos que pasa totalmente relevante, pero no por ello dejamos de mirar ese gran núcleo familiar, ese núcleo esencial que es donde gestamos todos nuestros comportamientos, nuestra cotidianidad y es un paso inicial para presentarnos finalmente en sociedad. Resulta que en ese gran núcleo familiar, con esos ires y venires, se presenta un fenómeno que no solamente en Colombia, en Panamá, sino en América Latina y el Caribe está generando una gran problemática y que es necesario acercarnos de manera seria y contundente a ello, y es la violencia intrafamiliar. Muchos autores han hablado sobre esta violencia intrafamiliar, pero básicamente no es otra cosa que una forma de agresión verbal, psicológica, emocional,
física que se presenta dentro del núcleo familiar y que afecta de manera significativa a sus integrantes de múltiples maneras. Como decíamos ahorita, Fundacol aborda, acompaña, integra los diferentes sectores poblacionales, los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, los adultos y adultos mayores, y cada uno va teniendo diferentes niveles de afectación sobre esa fuerza deliberada o el poder que se ejerce en contra de ese individuo o grupo y que finalmente puede generar daños físicos, emocionales o incluso hasta la muerte. O ha sido de mucho interés para la salud pública por todos los problemas asociados a la salud pública que genera la violencia intrafamiliar dentro de nuestras familias latinoamericanas. A tal punto que hablar de familia y tener una familia sana integralmente no se ve casi hoy. Mire que ya están llamando terrorismo íntimo a esa violencia que mata, que daña, que separa a la familia. Doctor, ¿qué proyectos, qué programas tiene Fundacol que pudiéramos aprender de ustedes para ir mirando una consolidación de proyectos en contra de esa violencia doméstica, intrafamiliar, terrorismo íntimo, que en este siglo XXI debemos descartar? ¿Qué proyectos, qué programas tienen ustedes? Claro que sí, la Fundación Opción Colombia Fundacol tiene asiento en la ciudad de Medellín y tiene, digamos, una atención disgregada en cada uno de los diferentes departamentos del país en algunos, y hemos tenido una relación con países hermanos, entre ellos Panamá, Brasil, Argentina, y tenemos una relación muy estrecha con los diferentes países, Costa Rica, Uruguay, porque hay un punto común y es mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Específicamente, Fundacol tiene diferentes proyectos, entre ellos uno que se llama Familias Fuertes y Resilientes. Este es un programa basado en la evidencia que busca mejorar las condiciones y las relaciones entre sus pares, hijos, madres, padres, nietos. Como vemos, nuestras familias latinoamericanas generalmente han tenido una gran transformación. No es para nada, no es fácilmente teníamos 11, 10, quizás 15 miembros de la familia, y hoy por los grandes cambios demográficos y las transformaciones en la estructura familiar podemos decir que somos 3, 4 o quizás una persona, con las nuevas dinámicas de familia, donde la Constitución, particularmente de Colombia, ha integrado las mascotas como un ser sintiente. Y en ese sentido, la Constitución cambia la definición que la política constitucional de Colombia es para los seres humanos, para los seres sintientes, un poco mostrando la evolución que va teniendo el concepto de familia. Entonces, un gran proyecto es Familias Fuertes y Resilientes, que se centra en la familia, ese núcleo familiar, pero también tenemos otro gran proyecto que se deriva de ese curso de vida, y es la reivindicación de los derechos de las personas mayores, donde generalmente la sociedad y este siglo XXI nos lleva a pensar quizás que la vejez es sinónimo de rezago, de discapacidad, de enfermedad, y hoy las personas mayores de nuestra sociedad nos dicen, levantan la mano y dicen, un momento, tengo voz, tengo participación y tengo grandes expectativas de seguir aportando a una sociedad. Entonces, como ven, estamos en todo el transcurso de vida atendiendo no solamente desde el inicio, esa niñez, sino también la adultez, la vejez, como un punto fundamental de reivindicación de la vida humana. ¿Cuál es la situación de la violencia intrafamiliar a niveles de América Latina? ¿Tienen ustedes algún dato? ¿Nos pueden contar algo de esto? Sí, es la violencia, como quiera que se diga, familiar, doméstica, de agresión, se presenta de manera diferenciada entre mujeres, hombres, niños y niñas.
dependiendo de su contexto poblacional. Lo que nos plantea la ONU en su último informe es que cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y o sexual por parte de su pareja, teniendo una preocupación importante, y es que hay un gran subregistro. Es decir, hoy por hoy las mujeres, que son las mayores personas agredidas dentro del núcleo familiar, aún no expresan, no demandan, no denuncian esta situación. Y desafortunadamente para América Latina el año pasado cobró la violencia intrafamiliar más o menos 500 personas al día, presentando una tasa de homicidios más alta del mundo. ¿Qué pasa entonces en la vida de un individuo cuando se siente violentado, cuando se siente desprotegido y la única respuesta que encuentra es terminar con su vida? Sin contar además los feminicidios. Y entiéndase por feminicidio ese homicidio que se presenta en las mujeres particularmente, donde para el año pasado, en el 2024, se reportaron 4.473 mujeres víctimas de este flagelo. Hay un asunto que es importante destacar, mi estimada doctora Argénida, y es que no solamente las mujeres son víctimas de este maltrato, sino también nuestros niños y niñas. Casi el 58% de los niños y niñas experimentan algún tipo de abuso. Y además, seguido, las personas mayores son ese sector, ese tercer sector poblacional donde se evidencia un mayor maltrato, acercándose a un 12% aproximadamente. Dios mío, quería consultarle, doctor, ¿qué metodología utilizan ustedes para acercarse a los hogares y tratar de minimizar estas estadísticas que nos hablan de crueldad? Claro que sí, cuando nos acercamos a los diferentes estudios y vemos que, digamos, se identifican diferentes victimarios de acuerdo al grupo poblacional que hemos mencionado, hay unos factores asociados. Entonces, cuando nos acercamos a realidad y nos dimos cuenta que, por ejemplo, en la infancia y en la adolescencia, los agresores suelen ser los cuidadores cercanos, mientras que en la adultez predominan los hermanos, las hijas como principales victimarios. En todos los casos, la intolerancia, el machismo y el consumo de alcohol o drogas son detonantes recurrentes de esta situación. Y por eso entonces es que hemos creado una metodología, como les decía, una metodología basada en la evidencia, donde nos acercamos a esas necesidades particulares y vamos creando toda una estructura de acompañamiento. Visitamos directamente a las familias en sus hogares. Estamos durante 8 sesiones con diferentes profesionales, generalmente de psicología, pero también hay profesionales en desarrollo familiar, trabajo social, incluso a veces nutricionista, para identificar las mayores problemáticas y acompañarlos en enseñarles o generarles conciencia sobre la importancia de mejorar patrones de convivencia, por un lado, la relación que yo tengo con el otro, cómo me expreso, cómo comunico mis situaciones, pero también en una segunda dimensión de resiliencia, es decir, ¿qué hago yo cuando no estoy bien? ¿Cómo lo manifiesto y cómo busco ayuda para poderme adaptar fácilmente a los cambios? Y eso entonces nos lleva a una tercera dimensión, que es la salud mental. ¿Cómo fortalezco las habilidades necesarias para solucionar las situaciones difíciles? Esas situaciones imprevistas que me generan caos, que me generan gran dificultad y tensión, y que como líderes, a veces como padres y madres de familia, debemos de llevar la lanza y poder orientar a nuestras familias. En una cuarta dimensión de 7 que tenemos es el cuidado familiar. Y en esto nos centramos mucho, doctora Argénida, en cómo se dan las figuras de autoridad. En mi familia, cómo conversamos, cómo escuchamos las opiniones del otro, y sobre todo cómo se establecen límites y reglas claros en la familia para poder disfrutar de un tiempo en familia, sí, pero también un tiempo libre donde la ofensa,
no sea la premisa. En esa quinta dimensión hablamos de la agencia del cuidado y está muy relacionada con los hábitos saludables, es decir, cómo activo mi cuerpo, cómo como saludablemente con lo que haya, porque también no es desconocido para nosotros que nuestras familias latinoamericanas tienen unas grandes brechas de pobreza que resolver. Sin embargo, cómo sacar un tiempo para descansar, para tener una actitud positiva y sobre todo un gran equilibrio, que ese es un gran desafío de este siglo y es cómo generar un equilibrio entre el trabajo y el tiempo libre. Y finalmente estas dos que tienen que ver con la identificación y gestión de las emociones, decir me siento mal, me siento estresado, no sé qué hacer, decir lo que siento en el momento indicado a las personas correctas, pero también unas redes de apoyo familiar, que en este caso no son solamente la familia, sino el grupo cercano, es decir, mi familia como núcleo primario. Aquí en Colombia los llamamos las juntas de acción comunal o las juntas de acción local, que son esos grupos social comunitarios que se gestan de voluntarios, de personas participantes, donde las personas mayores tienen mucha participación allí, pero también los actores barriales y la policía como agentes de cuidado dentro de esa gran dinámica familiar. Y es así entonces como estas 7 dimensiones nos ayudan a acompañar, nos ayudan a fortalecer estas estrategias de cuidado con nuestra familia en Colombia, pero también en América Latina y el Caribe. Bueno, regresamos dentro de un momento, vamos a esta pausa y tenemos dentro de la metodología 7 pasos muy importantes que podemos definir y trabajarlos en nuestro país. Regresamos. Y regresamos nuevamente. Nos sentimos cómodos, como siempre, en su casa, con este tema de la violencia increíble. A veces no vemos a la violencia para prevenir ese término que no nos gusta utilizar. Doctor Carlos Arturo Robledo Marín, ¿qué hacen para prevenir? ¿Cómo entran? ¿Les dejan entrar? Cuando hablamos de femicidios, resulta que las mujeres tienen mucho temor porque el que lleva el dinero a la casa a veces es solamente el hombre. Díganos qué hacemos para prevenir estos miedos que nos llevan a la muerte. Hay una gran ventaja, mi estimada doctora Argenida, y es que hoy por hoy los diferentes países de América Latina y el Caribe tienen unas políticas públicas que sirven, digámoslo así, de paraguas, ¿no? Y protegen a estos diferentes grupos poblacionales que son sujetos de violencia. Paso número 1 para la prevención, denunciar. Es muy difícil denunciar cuando los sujetos de esta violencia son nuestras parejas, son nuestros padres, son nuestros hijos y a veces esa mediación emocional es bastante complejo, digamos, romper, ¿no? Romper ese molde y poder denunciar. Por otro lado, cuando las políticas públicas existen y cuando las denuncias aumentan, las diferentes organizaciones sociales, como Fundacol en este caso, pero también los diferentes gobiernos levantan la mano y dicen, yo quiero abordar la problemática. En este caso, particularmente Fundacol, se acerca a las familias, de acuerdo a los reportes de violencia que se han generado, tocamos la puerta y nos han abierto. Podríamos decir que más del 90% de las familias que han sufrido algún tipo de maltrato, de violencia intrafamiliar, nos abren las puertas y sin juzgar, sin hacer juicios de valor, nos acercamos a la familia, hablamos con los padres, los hijos, donde, como les decía, ha habido un gran cambio en la estructura familiar, ya no son 9, no son 11 los miembros de la familia, ya es muy común ver familias de 3, de 2 personas, donde en ocasiones son unas personas mayores o viviendo juntas o 2 o 3 jóvenes que están en la universidad.
Y lo que hacemos allí son 8 sesiones de acompañamiento, no solamente de capacitar frente a estos temas, sino de escuchar. Y aplicamos diferentes baterías, como tamizajes, si se puede decir, donde identificamos ciertos riesgos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, con el comportamiento suicida, los trastornos mentales, la disfunción familiar, para, desde un enfoque preventivo, si vemos que hay alguna alteración en estos tamizajes, activamos la ruta de atención. En Medellín y en Colombia hay diferentes actores, inicialmente la policía, los bomberos, que son los que están más cercanos, pero los diferentes programas estatales tienen programas de atención, ambulancias medicalizadas o digamos actores donde pueden prevenir esos momentos de angustia y de zozobra. Finalmente, cuando estas 8 actividades, porque todos los profesionales van a casa, van a la casa de las personas, se programan los horarios más cómodos, puede ser en la mañana, en la tarde, se genera todo un engagement, ¿no? Una conexión entre el profesional y la persona y se pueden restablecer los vínculos, no solamente entre la familia, sino también dentro de estos actores institucionales. ¿Cómo prevenir, mi estimada doctora Argénida? Primero, denunciando, pero segundo, buscando ayuda, porque cada municipio, cada distrito o cada, digamos, localidad, por muy básica que sea, tiene un actor fundamental que está pendiente para atender esos casos y entre más se reporten como medida inicial, más se verán obligados los estados y las organizaciones a buscar medidas efectivas de abordar esta situación tan problemática en nuestro continente. Bueno, las redes de apoyo comunitario son bien necesarias para poder prevenir y si no, entrar a trabajar con estas familias que sufren a montones y que crean de una vez, porque es un ciclo, la violencia, a niños que están viendo que eso es lo que se vive y se alimenta de ello en ese hogar. Y luego se repetirá la misma acción cuando él diga que tiene familia, entre comillas. Pero hay una gran cantidad de problemas que nos impiden hoy en día trabajar en comunidad. Cuénteme cómo esos desafíos los vence Fundacol. Hemos identificado en estos ya más de 22 años de trabajo unos desafíos grandes, estructurales, y quien creyera, en ocasiones pareciera que los desafíos son de tipo económico o digamos político, y no es así. La mayor dificultad que tenemos como latinoamericanos está aquí, está en nuestra mente, está en la forma como representamos el maltrato familiar, está en la forma como, digamos, nos acercamos a las dinámicas familiares. Hemos podido hacer seguimiento a más de 15.000 familias que atendimos el año pasado y hemos observado unos grandes desafíos que, sin poder generalizar, pero es un panorama bien interesante para analizar en toda nuestra región de América Latina. Uno es el machismo. Se siguen presentando grandes patrones de machismo en la población. Y curiosamente, quien creyera, las personas que mayormente presentan unas ideas estereotipadas de machismo en muchas ocasiones son las mismas mujeres. Cuando les preguntamos quién debería, digamos, llevar las riendas, como decimos en Colombia, quién debe hacerse cargo de la responsabilidad económica de la familia, las mujeres latinoamericanas siguen viendo en los hombres como un actor importante, pero no es ni siquiera llevarlo al contrario, sino a tener una mirada más equilibrada frente al tema. Entonces, gran desafío de este siglo, el machismo que aún se perpetúa en las dinámicas societales de nuestra región. Un segundo desafío tiene que ver con la vinculación de los hombres en los diferentes programas y proyectos que se
realicen en las organizaciones sociales o del Estado. Generalmente vemos que las mujeres y los niños son los mayores participantes de estas estrategias, pero la población masculina sigue. Nosotros los hombres seguimos siendo los que menos participamos de estas dinámicas familiares, pero cuando se les pregunta por qué, hay un renglón importante donde menciona que la carga laboral se convierte en un obstáculo. Ahí hay un llamado grande de las empresas, de las industrias, de dar un espacio importante de formación en convivencia, en resiliencia, en manejo de las emociones y en salud mental de la población masculina. Entonces, ya miren ustedes que nos vamos alejando un poco de ese núcleo primario para abordar la empresa y el Estado como garantes también de esos grandes desafíos que se presentan. Y otro tema, para no extenderme, tiene que ver con los hábitos de vida saludable. No solamente que como, a qué horas como, con lo que haya, porque vuelvo y menciono, nuestras realidades latinoamericanas generan ciertas dificultades o cierta dificultad en el acceso a los alimentos, pero hemos visto una gran incidencia del bajo rendimiento, no deportivo, sino de prácticas saludables, de hacer ejercicio, de caminar, de relacionarnos con el entorno, que también está muy relacionado con el manejo de la ira, de la rabia, de la angustia y por ende del estrés, que afecta directamente a nuestros sectores poblacionales más indefensos, como lo son, y mencionamos anteriormente, los niños, las niñas y las mujeres. Hablamos mucho en este bendito siglo, aunque él es del siglo pasado, de inteligencia emocional. Inteligencia emocional que no hemos educado. Dígame, doctor Robledo, ¿cómo hacer para que se tome en cuenta la educación emocional? Que el asunto no es decir, sino hacer, que no es caminar en la alfombra roja haciendo ver que yo tengo autocontrol de mis emociones. Aquí en nuestro país, desde la primaria, se califica ese control emocional. ¿De verdad? No sé si en Colombia, ustedes que lo han estudiado en América Latina, cuéntenos un poco sobre la educación emocional, cómo podría ayudar a que la persona sepa cómo se va sintiendo su cuerpo cuando va a entrar en ese ciclo de violencia. Me llamaba mucho la atención un artículo que leía la semana pasada, no recuerdo el nombre del artículo de prensa, pero decía que con el boom, ¿no?, de la inteligencia artificial, del ChatGPT y de todas estas nuevas plataformas tecnológicas, uno de los temas que mostraba un mayor protagonismo era justamente las emociones. Le preguntaban al ChatGPT cómo canalizar la ira, cómo canalizar el estrés, cómo incluso que la OMS desde hace más o menos 10 años, identificando esta situación no con ChatGPT, que es relativamente nuevo, sino con Google y con la búsqueda del Google, cuando una persona va a poner cómo buscar soluciones para terminar con la vida propia, salen, identifican la red de apoyo local y sale la información. No pienses de esta manera, habla con alguien, nos podemos comunicar. Es decir, en lugar de mostrar una solución para terminar con la propia vida, lo que hacen las plataformas tecnológicas es mostrar a alguien que está al otro lado del teléfono o al otro lado del chat para escuchar o para leer lo que se dice. Y me impactó mucho la noticia porque finalmente para fortalecer esa educación emocional definitivamente nos tenemos que acercar al otro. La humanización, y lo decía bien el Papa Francisco, el que quiera ser pastor, que huela oveja. El que quiera acercarse a la realidad del otro, tiene que acercarse y sin temor escuchar activamente las situaciones del otro. Quien estará al lado de la pantalla estará pensando, pero ¿cómo hago yo para escuchar al otro cuando soy yo el mayor afectado? ¿Cómo hago yo para denunciar una situación de violencia cuando el agresor está a mi lado
está viendo qué hago permanentemente, qué llamadas hago, a quién le escribo en mis redes sociales. Es una vigilancia permanente. Y educarnos en la inteligencia emocional está muy relacionado con esas 7 dimensiones que les planteaba anteriormente. Por un lado, fortalecer los lazos de convivencia, sentir que lo que yo hoy estoy sintiendo en casa no me está pasando a mí solo o sola, que puedo denunciar, que puedo buscar ayuda a personas cercanas, porque finalmente esas situaciones que van escalando, va a llegar un momento que de no tomarse medidas necesarias va a afectar nuestra salud mental, va a afectar la convivencia con las personas que más amamos y que definitivamente incidirá de manera negativa en el cuidado familiar, en los hábitos de vida saludable. Y es por eso que cuando no encontremos apoyo en nuestra familia, debemos acudir a nuestro próximo, a nuestro prójimo, y cuando no haya, porque en ocasiones las realidades de aislamiento son grandes, siempre estarán las agencias institucionales o la policía para denunciar. No para que eso se convierta en una denuncia o en un encarcelamiento al victimario, porque sabemos que eso deriva en otros problemas, pero sí para buscar soluciones y para encontrarnos en la problemática y buscar y tener la certeza que realmente hay salida para la violencia intrafamiliar. Bueno, estamos nosotros en este momento yéndonos a una pausa. Estamos viendo lo interesante que es todo lo que se está caminando y Fundacol nos va a ayudar acá también. Eso se lo preguntamos al doctor Robledo cuando regresemos. Y regresamos tal vez, no tan rápido como usted quería, porque no queremos perder el hilo. Doctor Robledo, hemos hablado de esa violencia que toca a la familia, de la cual la definición más sencilla, la célula de la sociedad, una sociedad enferma, ¿sí? En donde alguien es capaz de maltratar psicológicamente, por medio de la palabra, por medio del golpe, a un ser que tal vez juró amarlo para toda la vida. ¿Por qué no se separan? ¿Por qué no se van? ¿En dónde está la resiliencia de la que tanto estamos hablando? ¿En dónde estamos ahora nosotros, los adultos mayores, que muchas veces son descartados del hogar y los encontramos allí en la calle? Nos han pedido, danos unas charlas, y hemos hablado, y de repente se acerca alguien y me dice, yo soy habitante de calle, pero hoy me bañé para venir a ver qué decía usted. Y le dije, ¿y qué dije? ¿Te gustó lo que yo dije? No, usted tiene que ir y hablar con mi familia, ellos no van a venir aquí y no me dejan volver a la casa y estoy siendo habitante de calle. Hay otros que viven en su familia y también son maltratados, maltratadas. Doctor Robledo, ¿qué hacemos con los adultos mayores que son también objeto de violencia? Curiosamente, la gran ironía, ¿no? La gran paradoja, y es que el mayor obstáculo de denuncia es el mismo amor que se tiene a la familia. Generalmente quienes son sujetos de maltrato son los hijos, las hijas, los nietos, y no necesariamente cuando lo decíamos al principio, la violencia no está relacionada solamente con la violencia física, ¿no? Con este maltrato físico puede haber un maltrato emocional, verbal, financiero. Mamá, papá, no vas a salir ya porque quién te cuida, quién te vas a caer, te vas a hacer, y lo vemos mucho en nuestros programas. Cuando vemos una alta tasa de deserción de las personas mayores en nuestros hogares, vamos allá y los visitamos y preguntamos, ¿por qué no volviste?
a los programas de toma de presión, a los programas de ejercicio matutino o 3 veces por semana, donde la persona mayor se relaciona, se toma un aire, ¿no? Un oxígeno, un aire distinto y se renueva con sus amigos. Y la semana pasada nos decía una participante, mi hija ha tenido, mi hija ha dado a luz una hermosa nieta y yo la debo de cuidar. Porque lo que dice mi hija es que nadie la va a cuidar como yo, nadie la va a proteger como yo. Y el no hacerlo, pues supondrá la hija no le da el dinero para ir retiene el dinero que llega de su pensión. Entonces miren que es una forma de maltrato muy alta. Y en este caso, ella nos lo contaba desde la intimidad, pero jamás denunciará. Jamás dirá que su nieta, que su hija son de alguna manera esos sujetos de maltrato emocional, financiero, porque ¿quién va a desear no ver a sus familiares? ¿Quién no va a desear fortalecer los vínculos y continuar? Entonces, en ocasiones, ese amor filial, esa justificación del cuidado, del mismo hogar de las personas mayores se convierte en un obstáculo. Muchas de las personas mayores hoy están en casa cuidando sus niños, sus niñas, cuidando la casa, porque nadie lo va a hacer mejor que tú, refiriéndose a las personas mayores. Entonces tenemos ahí un gran reto y es que el maltrato, sea de cualquier manera, intrafamiliar, doméstico, financiero, emocional, verbal o físico, se denuncie para que dejemos de invisibilizar este tema, porque efectivamente las personas mayores también requieren un cuidado y una atención especial. Bueno, estamos observando nosotros un camino a seguir. A veces uno intenta terapia de familia, orientación familiar, pero tiene que haber oídos para escuchar y ganas de aprender con esa H intercalada que es captar el conocimiento de aprender a no hacernos daños los unos a los otros, que el prójimo está allí para ser amado, está esperando un bálsamo para su existencia y los adultos mayores tienen respuesta a través de Fundacol, doctor Robledo. Así es, lo que hemos dicho es que las personas mayores hoy tienen una gran oportunidad de pasar de una concepción de ser considerados como sujetos de intervención, a quien hay que atender, a quien hay que dar, a quien hay que amparar, pero efectivamente lo es así, pero más desde la pasividad a un actor social, a un actor político, a un actor cultural que se integra, que se vincula, que da ideas, sobre todo porque tenemos unas nuevas generaciones que necesitan de esa voz de la experiencia y a veces de sabiduría para orientar ese horizonte de sentido de este nuevo siglo. Bueno, Quizás no podrán tener en ocasiones muchas experiencia tecnológica, aunque hay algunas experiencias muy interesantes donde las personas mayores lideran organizaciones sociales o proyectos tecnológicos bien interesantes, pero el diálogo intergeneracional, que no es otra cosa que esa conjunción entre el deseo de conocimiento del joven frente a la experiencia de la persona mayor o de las personas viejas, que no tiene por qué ser un término despectivo, se debe convertir en una oportunidad de crecimiento y de generación de una nueva sociedad donde la diferencia se convierta en el eje fundamental de esta sociedad. Fundación Opción Colombia. Tenemos la opción Panamá para que ustedes, las puertas están abiertas, vengan a compartir de cerca esta experiencia que va más allá del diagnóstico, va a la solución. Doctor, a nombre del programa Rompiendo Esquemas de Canal 5 FETV de Panamá, gracias por su presencia
en estos canales, pero ya lo hemos tenido una vez aquí. Pongamos ahora fecha de venir a trabajar con nosotros. Están cordialmente invitados. Dios lo bendiga. Un último mensaje de Fundacol. Tenemos 5 Claro que minutos. sí, en esta labor, perdón. 5 minutos. Claro que sí, gracias. En esa labor del cuidado familiar, desde Fundacol también estamos trabajando en cómo formar a las personas para el cuidado. Estamos formando a los jóvenes, a los adultos y a las adultas mayores, no solamente de Colombia, sino de Panamá, para que en ese deseo de buscar mejores soluciones para la familia y en ese permanente recorrido, ¿no?, migratorio que tienen las personas en diferentes países de América Latina, estamos formando a las personas mayores en el cuidado, estamos enseñando a las personas para que aprendan a cuidar a esas personas mayores con calidad, pero sobre todo que independiente del país en el que esté, el trabajo y el pago sea digno, porque hay una formación que los ampara, hay una formación que en este caso desde Fundacol se está brindando para poder darle dignidad, no solamente a ese sujeto de cuidado que generalmente son las personas mayores, sino también del que cuida, de ese migrante que llega a un espacio y por el solo hecho de ser migrante le pagan menos, tiene miedo, lo amenazan, no pueden descansar, a un cuidador que es pagado dignamente, que tiene unas condiciones salariales oportunas y sobre todo que dentro del marco del trabajo que establece la Organización Internacional del Trabajo sea protegido y custodiado para que de alguna manera ese gran esfuerzo que hacen las personas en diferentes países de nuestra América Latina se vea reflejado en el cuidado que se le pueda hacer a las personas, a los hijos, incluso a las personas mayores de esos cuidadores que están en otros países y que justamente vemos miles de rostros de mujeres, de hombres latinoamericanos en cada uno de nuestros países, cuidando y trabajando de manera informal, y también buscamos que a través de esto que estamos haciendo en Fundacol se dignifique la tarea del cuidado con calidez, con calidad, pero también con dignificación en la labor. Bueno, integralmente hemos tenido en Rompiendo Esquemas a Fundación Opción Colombia en la persona del postdoctor Carlos Arturo Robledo Marín. Gracias por haber estado aquí. Dios los bendiga. Saludos a todos los que están trabajando y ya tienen la invitación y las puertas abiertas para que trabajemos a nivel de América Latina y el Caribe. Gracias, doctor. Muchas gracias a FETV, a usted, doctora Argénida, por siempre brindar estos escenarios y dar luces de cómo romper esquemas en esta nueva sociedad que tanto lo necesita. Gracias.